Ya en 2 minuticos ya iniciamos, muchachos. Bueno, muchachos, entonces iniciamos la sesión del día de hoy. Dale la bienvenida, como siempre, todos juiciosos a Alex Yaciti. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Antes de iniciar el nuevo tema, entonces una pequeña retroalimentación del tema que vimos con la base de datos manejando la herramienta Workbench para creación de bases de datos con SQL. Entonces, muchachos, nosotros vimos, o hemos estado viendo durante estas 3 semanitas, si no estoy mal, vimos una nueva herramienta que es el Workbench, que nos sirve a nosotros para crear o generar bases de datos. También aprendimos la parte de las relaciones, características y estructuras de las relaciones que nosotros llevamos viendo desde el trimestre pasado. También vimos la parte de la normalización, cuando nosotros la relacionamos. La normalización significa que no se tenga ningún problema, que la parte de las relaciones se lleven acorde a la parte de la lógica de las entidades y los atributos reales creados y que se pueda guardar esos datos que nosotros estamos registrando en esas bases de datos, ¿cierto? Y a partir de esos datos, pues nosotros ya podemos comenzar a crear diferentes procesos que es lo que nosotros llamamos el CRUD, ¿cierto? Que eso es el CRUD es la parte de las bases de datos donde nosotros podemos eliminar, podemos hacer nuevos registros, podemos editar, ¿cierto? Los datos que nosotros registramos. Entonces, con esta nueva herramienta que aprendimos a utilizar, entonces se les queda para ustedes como otro conocimiento, decir, bueno, yo puedo utilizar esta herramienta o puedo utilizar la que ya hemos visto con anterioridad, que era el SANS manejando con el admin, ¿no? PH admin. Entonces, pues bueno, muchachos, ya yo les decía que ya era la práctica, era el manejo que ustedes le quieren dar a las bases de datos, con qué herramientas las van a crear y que pues obviamente para ustedes eh, em, cuál se les facilita más para su manejo. Acuérdense que para Workbench se utiliza más que todo el JSON para la parte de la conexión de las bases de datos. Nosotros estamos hablando con PHP, pues obviamente se llaman utilizando PHP, valga la redundancia. Entonces, pues cada uno, pues en su trabajo que hicieron, en sus diferentes talleres y prácticas, pues ustedes van a mirar cuáles le aplican a ustedes para realizar su backend, que es la construcción de la base de datos. Ese era el taller. Bueno, con ese taller que nosotros hicimos, Alex y Citri, eh, con ese taller nosotros tenemos 2 evidencias. Podemos realizar hasta 2 evidencias que tenemos en nuestra guía número 6. ¿Cierto? Que es, por ejemplo, la parte de la creación de la base de datos y la parte de las relaciones.
¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos coger cómo las creamos con el Workbench. Pues yo les decía que ahí tenemos las tablas, tenemos la figurita, la imagen, que el mismo Workbench nos da la figura, el otro la podemos guardar. Y esa es la evidencia que tenemos. En la segunda evidencia nos dice que la parte de la creación de las bases de datos con un caso de estudio, la parte de las relaciones, de cómo se realizó y que obviamente con, si la parte que sirva, ¿cierto? Que funcione. Y esa era la parte del taller que nosotros hicimos. Entonces miren que con un solo taller, en un caso de estudio, nosotros podemos sacar dos o tres evidencias que creo que son las que no las piden. Entonces ahí nosotros estamos agilizando también de la parte del trabajo y al mismo tiempo pues aprendiendo. Listo, esa era la parte como de la clase del jueves, que va así en remojo como de la parte de las evidencias que pues yo se lo expliqué. No he podido subir los videos, muchachos, ténganme paciencia. No, es que de la parte del tiempo he estado como muy cortico de tiempo de los videos de la clase de la semana pasada, pero bueno, eso ya voy a ver si de esta noche a mañana ya se los subo, que al menos ya los tengo listicos para subirlos en YouTube y para que ustedes los puedan ver. Bueno, entonces esa era la parte del tema que vimos durante estas 3 semanas y que ya iniciamos un nuevo tema se llama las bases de datos, pero no SQL. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta nueva clase, de este nuevo tema, perdón? Es aprender de qué se trata esta parte de bases de datos no SQL, nosotros cómo las podemos manejar, de qué se trata, qué característica o estructura maneja y obviamente cómo es la sintaxis para poderlas crear o construir, que nosotros pues ya la habíamos visto en el trimestre pasado por encimita, porque yo les había hablado que por la parte de nuestro proyecto formativo, pues las bases de datos que hemos utilizado nosotros eran más que todo relacionales, porque son bases de datos específicas que cada uno pues está construyendo, automatizando, digamos así, un sistema de un tipo de empresa. Entonces son bases de datos especializadas. Y ya vamos a mirar de qué se trata las bases de datos no SQL, que eso también nos va a servir dependiendo para nuestro sistema de información que nosotros tengamos. Si la podemos aplicar, pues muy bien. Si la necesitamos construir, crear, pues no hay ningún problema, obviamente, en la parte de crearla. Entonces el objetivo es conocerla, conocer sus características, su manejo, cómo se maneja desde la herramienta del Visual Studio Code, cómo su característica, sus funciones. Entonces, eso es lo que vamos a aprender durante estas semanitas. Pues ustedes saben que estamos en semana de receso, pero la parte nuestra que es virtual no tenemos receso. Entonces, dependiendo cómo se porten de juiciosos, entonces de pronto el día jueves le corto el chorrito y no tenemos clasecita, pero es bueno, eso ya depende del trabajo de ustedes. Ay, doña Citri. Ya depende del taller que nosotros tengamos y manejemos. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, entonces no hay problema por eso. Bueno, muchachos, entonces al rollo. Entonces vamos a compartir acá y vamos a mirar de qué se trata esas bases de datos no SQL. Entonces me voy a remitir, muchachos, a nuestro material de apoyo, ¿cierto? Que se encuentra aquí en planeación. Que me salí, pero bueno, aquí yo lo tengo abierto, pero para que ustedes sepamos nosotros en dónde lo podemos, cómo podemos ingresar. Si se les ha olvidado, les acuerdo nuevamente que estamos en la fase de planeación, de ejecución, perdón. Estamos en la fase de ejecución. Ustedes están viendo ya dos guías, que estamos viendo ya la parte de programación
¿cierto? Que es las bases de datos, el backend, y están viendo la parte de Java. ¿Listo? En la fase de ejecución. Y acordémonos que esa fase de ejecución significa que nosotros ya tenemos que estar implementando nuestros conocimientos en nuestro proyecto, creando lo que es la maquetación del frontend, el diseño, el análisis y diseño ya lo debemos tener hecho. Y ahora estamos en la parte de la parte de la programación, de la maquetación, ¿no? Entonces, como algunos me han dicho que, profe, se cambiaron los proyectos, bueno, pero bueno, lo importante es que ustedes tienen el conocimiento y para ese cambio, pues no va a ser tan duro, no va a ser tan abrupto. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a ingresar a donde dice base de datos no SQL. ¿Listo? Entonces acá ingresamos, ¿cierto? Y nos va a mostrar esta pantallita que teníamos acá. Entonces aquí, muchachos, nos habla la parte del Big Data, bases de datos no SQL. El Big Data significa, muchachos, que son datos grandes, gran cantidad de datos. Eso es lo que significa el Big Data. Nosotros en la parte del trabajo, en la parte de software o de ingeniería de sistemas, para los que vayamos o los que quieran seguir en la carrera, hay una parte donde uno se puede especializar en esta parte del Big Data, pero esto es una, como les dijera ya, una especialización, no especialización, sino la parte del manejo de estos datos es muy requerido, pero también es muy, ¿cómo le digo yo? Requerido, demandante, pero sacrificado, porque el manejo de esta parte de datos lo requieren a uno 7 por 24. Entonces uno maneja casi todos los turnos de 8 horas, trasnocho, día, bueno, diurna y trasnocho porque esto, pues como es el manejo de las bases de datos y cualquier falla o algo, pues nosotros nos toca arreglarla y solucionarla inmediatamente. Entonces, imagínense en un banco. Imagínense los bancos que no les, o que dejen de funcionar, por ejemplo, los cajeros, o que dejen de funcionar o que tengan problemas allá los servidores de los diferentes bancos, entidades de cooperativas, o las multinacionales grandes que manejan la parte, pues, de dinero, bueno, de procesos de información, y que se les llega a bloquear, entonces imagínense el problema que tiene. Entonces siempre van a necesitar un ingeniero que esté las 24 horas o ingenieros 24 horas procesando información y mirando los servidores. ¿Listo? Entonces eso se conoce como la parte del Big Data, manejo de datos grandes en gran cantidad, en millones de datos. ¿Listo? Entonces de ahí parte lo de no SQL. Entonces vamos a mirar este término, qué es lo que significa y qué es lo que, y qué es lo que, cómo es que su característica. Entonces vamos a hablar un poquitico de esta parte, vamos a tener una pequeña introducción. Entonces, por favor, Alex, ¿me puedes ayudar ahí leyendo, por favor? Ahí voy. Dice, el almacenamiento de información es importante en las empresas ya integradas en el área digital, debido a que se dispone de una cantidad significativa de datos. Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias que puedan ayudar a identificar mejor las necesidades de clientes y prever riesgos o el comportamiento del mercado. Es por esto que las empresas saben de la importancia de administrar tanta información en sus clientes y del mercado. Por tanto, aparecen nuevas necesidades para los cuales el Big Data, que hace referencia a la administración de enormes volúmenes de datos, enfoca sus esfuerzos en procesar información con características de gran volumen, dejando de lado otros aspectos de los datos que en el caso de las bases de datos tradicionales se concentra más en la integridad o la no repetición de los datos. Para la elaboración de este componente se, abordaron varios autores
conocidos en la base de datos no SQL, de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos para los fines educativos de este material. Ok, se comieron una L. En el entendido que el conocimiento es social y, por lo tanto, es para usarlo por quienes necesiten adquirirlo. Se espera que este documento sea útil para todos, aprendices y lectores en general, que estén interesados en acercarse a asuntos básicos de la programación de aplicación y servicios para la nube. Listo, muchas gracias, Ale. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Significa que en esta parte de SQL vamos a aprender a manejar la parte o construir bases de datos en la parte de documentos. Cuando yo hablo de documentos, significa que son datos, como les dijera yo, son de datos planos. Cuando yo digo de datos planos, significa que solamente va a estar la información, registro de información, ¿cierto? Y que nos va a aparecer. Entonces, ¿se acuerdan ¿se acuerdan cuando por ahí le explicaba lo del CRUD? Cuando uno registraba una información, por ejemplo, del cliente, el nombre del cliente, la dirección y teléfono. Entonces, en la parte de generar gran cantidad de datos y que no necesitamos relacionar esa entidad, por ejemplo, de clientes, no necesitamos relacionarla con otras tablas, entonces se maneja o hablamos de bases de datos de no SQL. ¿Qué significa? Que en una sola tabla, en una sola entidad que tiene varios o infinidad de atributos, lo que se hace es que se va a manejar y se va a procesar infinidad de datos en esa misma tabla y en el cual nosotros vamos a sacar datos en específicos de esas entidades creadas. Y eso se llaman archivos planos. Cuando hablamos de archivos planos significa solamente información, datos en específico. ¿Listo? Cuando hablamos de otro tipo de datos, entonces, por ejemplo, ya hablamos de la parte cuando utilizamos la parte de imágenes, videos y demás, ¿cierto? Eso ya es cuando manejamos la parte de programación orientada a objetos, que ya podemos incluir esos tipos de datos, ¿cierto? De información, perdón, que ya podemos incluir esos datos en una matriz, un video, una fotografía, podemos crear un array y en ese array podemos incluir esa parte de información, pero eso ya es una programación orientada a objetos. Cuando hablamos en archivos planos, significa que son solamente datos, registro únicamente de información. Entonces, ¿qué pasa? Si para nuestro sistema de información solamente vamos a manejar ese tipo de información, entonces vamos a crear, o sea, una información que solamente nos va a permitir a nosotros visualizarla, verla y que de pronto la vamos a poder editar o eliminar o cambiar. Entonces no vamos a necesitar ¿qué? No vamos a necesitar no vamos a necesitar una programación orientada a objetos que son las bases de datos relacionales, sino una programación no SQL, que en una sola tabla yo puedo ¿qué? Yo puedo ingresar infinidad o millones de datos y que yo puedo después hacer procesos ya mencionados con anterioridad. Entonces yo les explicaba antes qué empresas manejan esa parte de datos no SQL. Entonces, por ejemplo, están empresas como Amazon Prime, está la parte de Disney, está la parte de Netflix, que solamente tienen información o registro de nuestros datos. Nosotros hacemos un pago mensual, ¿cierto? Y ya, esos son hasta la información nuestra y ellos nos muestran a nosotros un panel de televisión que ellos en su parte de interfaz gráfica es la que nosotros podemos ver y ya, pero la información nuestra son 5 datos nada más. Usuario, contraseña, no sé si nos piden el correo electrónico, nos piden como 5 datos y ya con esos 5 datos entonces nosotros ya podemos ingresar a ese aplicativo y poder nosotros manejarlo. ¿Sí ven? Entonces, eso se llama datos no SQL. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero cambiar la contraseña, entonces pues yo la cambio, solamente es un cambio. Entonces, yo no necesito crear o tener otra tabla. La única tabla, por ejemplo, que tienen es la parte del registro, de la parte de la inscripción, ¿cierto? Del usuario y contraseña,
que el usuario, ¿cuál va a ser? El usuario siempre, para ellos, para ese tipo de empresas, va a ser el mismo correo electrónico. Y ya la parte de la contraseña, pues yo ya la puedo generar. ¿Listo? Entonces siempre se va a manejar una tablita para ese tipo de información. Entonces pregunto yo, pues, ¿será que para un sistema de información que nosotros estamos creando, será que necesitamos un tipo de bases de datos no SQL o no? ¿O tenemos que manejar la programación orientada a objetos? Crear bases de datos relacionales. ¿Eso Eso, tocaría que evaluar? eso es lo que ustedes tienen que mirar en su proyecto, ¿cierto? Entonces, y yo mirando la parte de los proyectos de cada uno, ¿y qué hemos mirado? Pues que los proyectos son específicos porque manejan varios módulos donde van a registrar diferente tipo de información y donde se van a enlazar varias entidades, ¿cierto? Varias tablas. Entonces, no, pues ya me toca crear bases de datos ya relacionales, ¿no? Pero si yo voy a tener un módulo donde solamente yo voy a tener una información donde me va a permitir ver, únicamente ver la información, verla, ¿cierto? Y que yo no voy a hacer ni consultas, yo no voy a hacer otro tipo de cambio, por ejemplo, solamente puedo llegar a editarla o eliminarla, entonces va a ser, bueno, entonces es una base de datos no SQL para ese módulo que yo voy a trabajar. Entonces ahí es cuando nosotros ya comenzamos a combinar ese tipo de manejo de bases de datos que vamos a tener. Pero por lo general para este tipo de proyectos que nosotros estamos manejando, pues se utilizan bases de datos relacionales, ¿no? Pero obviamente pues eso depende de ustedes. Dirán, oiga, no, yo solamente voy a registrar una información en una tabla, acá en este módulo que yo voy a crear. Entonces, pues como no es, yo la voy a crear que sea no SQL, porque solamente es registro de información y solamente es para verla, visualizarla. Y yo puedo solamente de pronto eliminarla o editar unos campos, pero no voy a hacer absolutamente nada más y no se me va con, y yo no voy a utilizar otras tablas para realizar búsquedas, sino en esa misma. Entonces, bueno, entonces voy a utilizar bases de datos no SQL. ¿Listo? ¿Sí me hice entender o si tienen alguna duda? O Ahí todo vamos, clarito, profe, ahí vamos. Sí, o sí, todo todo bien. clarito como las aguas del río de Bogotá. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico acá de introducción al no SQL. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acá. Entonces nos dice que no SQL, el término que tenemos acá, comprende una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de un sistema de gestión de bases de datos relacionales. ¿Cierto? Que es el CGRD. En el cual nos dice que en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. ¿Sí ven? Entonces, ¿utilizan qué? Utilizan funciones, utilizan comandos para realizar la búsqueda, ¿cierto? Entonces, esa es la característica que tiene el SQL. El no SQL, que se manejan tipo de comandos o de funciones. ¿Qué nos dice aquí más, muchachos? Nos dice, vea, los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas, normalmente no soportan operaciones de join, ¿sí ven? Lo que habíamos estado hablando con anterioridad, ni garantizan completamente el atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de los datos, ¿cierto? Y habitualmente escalan bien horizontalmente. Es decir, pueden ir aumentando la estructura de manera sencilla. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta de tipo SQL. ¿Sí? Entonces lo que yo les decía, es una sola estructura, una sola tabla que vamos a utilizar como ejemplo. Dice que no se utilizan tablas, sino como una estructura en la cual nosotros creamos una clase y en esa clase es donde nosotros vamos a colocar esa parte de atributos, a crear los atributos y también a ingresar datos a esos atributos que vamos a generar. ¿Listo? Entonces, ahí por eso dice que no se utilizan
como es como la parte de tablas. Entonces aquí nos dice definición del NoSQL. Sí, ayúdame, porfa. ¿Qué nos dice sobre la definición del NoSQL? La definición de no sé qué. No, SQL, la web 2.0, donde quienes suministran el contenido son los usuarios. Trajo grandes necesidades de datos, infraestructura tecnológica, principalmente para empresas como Google, Amazon y Facebook. Ellos tuvieron que buscar soluciones propias a estos problemas, enfocados en la gran cantidad de almacenamiento y el crecimiento de sistemas web con acceso a información en tiempo real, donde surgió la necesidad de proporcionar información gestionada y procesada desde grandes volúmenes de datos, debido a que las bases de datos relacionales no responden de forma adecuada a esta necesidad. Para la exigencia en tiempos de demanda nacen las bases de datos no SQL. Listo. Sigue aquí, por favor. Se deben definir algunos conceptos técnicos de suma importancia. Escalabilidad es la capacidad que tiene el sistema de ser configurado en software o en hardware para mejorar la respuesta a las exigencias o nuevas demandas de capacidad de procesamiento o almacenamiento, conservando las mismas funcionalidades. Actualmente se usa mucho el término escalabilidad vertical para referirse a este tipo de escalabilidad. Dice, hablamos de escalabilidad horizontal y escalabilidad vertical y horizontal, ¿no? Que son dos formas de nosotros de la construcción de los datos en la base de datos de NoSQL. Listo, entonces aquí, gracias, Citre. Entonces nos dice cómo diferenciar el NoSQL del SQL. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que cuando utilizamos el NoSQL, significa que es que nosotros vamos a registrar gran cantidad de datos de información, ¿cierto? Y por eso se dice que o sea, como es gran cantidad de datos, obviamente para que se mejore el sistema y tenga gran velocidad y no genere, pues obviamente, retardos, ¿cierto? Y vuelvo al ejemplo de la parte de Netflix, Amazon, Amazon Prime, Disney, bueno, las otras que hay, que solamente se necesitan 4 o 5 datos y con esos datos ya uno tiene un procesamiento de la información con ellos. Y con esos datos que tiene se triplican en millones y millones de personas. Entonces imagínense cuántos millones no están registrados en Netflix, cuántos millones están manejados, están registrados en las otras aplicaciones. Y pregunto yo, cuando yo voy a ingresar a la página, cuando yo voy a hacer cuando yo voy a cambiar, por ejemplo, la contraseña, o cuando a veces me piden nuevamente el usuario y contraseña, ¿se me demora el servicio o yo ingreso de unos milisegundos y yo puedo hacer el cambio de contraseña o registrarme rápidamente, ¿cierto? Entonces, esos son datos, por eso se llama horizontal, que se registran automáticamente y van sumando los millones y millones y millones de datos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, la NoSQL maneja esa gran cantidad de datos. Su estructura no está en tablas, se crean clases. Las clases, acordémonos que las clases va en la parte de los atributos, tiene la parte de entidades y atributos, donde yo puedo ir insertando con funciones, puedo ir insertando los datos. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos manejado allá cuando vimos la parte de algoritmos, cuando comenzamos a manejar la parte de Java, donde comenzamos a mirar las clases y manejar esa estructura. Así es lo que se construye en la parte de SQL. Es igualito. ¿Listo? Pero se maneja con otra herramienta. Esa herramienta, nosotros ya más adelante vamos a mirar cómo se llama esa herramienta. Entonces, acordémonos, muchachos, que esta guía número 6 es toda la parte del manejo y conocimiento de los diferentes motores de base de datos o gestores de base de datos, que es lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, no se me vayan a colgar. Uy, profe, que mire que si toca meterlos obligatoriamente, no. O sea, ustedes se lo están conociendo, los vamos a manejar. Ustedes han conocido diferentes tipos de programación.
estructura de la programación. Entonces ustedes ya están aprendiendo, ya están tomando ciertas habilidades para construir su proyecto o para la parte de saber programar, ¿cierto? Pero entonces ya depende de ustedes cómo, por qué rama se van y sus habilidades cuál van a tomar, ¿listo? Para que me digan, profe, eso es obligatorio, profe, que no, estamos aprendiendo. Y si ustedes lo quieren y si ustedes para su proyecto es aplicable, entonces pues lo tendremos que realizar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, hasta aquí cómo vamos, clarita definición de NoSQL, definición, hablamos de la parte de escalabilidad, cuando hablamos de la parte de escalabilidad, también la parte de hacer consultas, y que en las consultas obviamente nos salgan los datos, que no haya duplicidad en datos ni redundancia, sino que salgan los datos específicos, es lo que hablamos en la parte de hacer las consultas. ¿Listo? Entonces, para ir tomando nuevamente ir llenando nuestro vocabulario de esos conceptos. Entonces, aquí nos hablan de cómo diferenciar el NoSQL del SQL. Entonces, ¿me ayuda, porfa, Alex? O no sé si llegó alguien más por ahí. Bueno, dice, ¿cómo diferenciar NoSQL de SQL? Al utilizar el término NoSQL no se hace referencia a una base de datos o a un tipo de base de datos, sino que más bien es la identificación, es la definición de un conjunto de tipo de base de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales, relacionales. La principal diferencia entre las bases de datos NoSQL y las bases de datos relacionales tradicionales es que las NoSQL emplean una forma de almacenamiento no estructurado o de estructura diferente a tablas, simplificando la estructura de almacenamiento. Es así como las NoSQL pueden concentrarse en procesar grandes volúmenes de datos. A continuación se muestra una comparación rápida de las funciones NoSQL con la base de datos relacionales. Listo, Características, base de datos, listo. listo, Ale. Entonces, por ejemplo, aquí, gracias, Alex. Entonces acá ya sabemos, volvemos a comparar, ¿no? No SQL con SQL. No se crean tablas, sino otro tipo de estructura, que esa estructura nos va a ayudar a ¿qué? A poder realizar o poder manejar gran cantidad de volúmenes de datos. Siempre la parte no SQL es manejo de gran cantidad de datos. Aquí miramos en esta comparación, muchachos, de la parte de la base de datos de NoSQL con las bases de datos relacionales, que es la que nosotros ya conocemos, ya manejamos y ya somos unos duchos en la construcción de esas bases de datos, ¿cierto? Entonces aquí nos decía, la tablita nos decía característica, entonces nos decía el desempeño en NoSQL es alto, porque al no tener otras tablas relacionadas, entonces el manejo, obviamente el desempeño va a ser mejor, ¿cierto? Porque no se van a consumir digamos que procesos de información relacionando con otras dos, tres, cuatro tablas, sino con una sola. Entonces, como es una sola tabla, entonces el desempeño va a ser más alto, más rápido, y donde se va a poder guardar información también más rápidamente y se puede también consultar la información también muy rápidamente. Las bases de datos relacionales dice que es bajo. Obviamente, ¿por qué? Porque si tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 tablas, como en el caso de estudio que nos salió, entonces ustedes saben que para poderla consultar, para poder realizar una parte de nuevo registro, pues siempre se va a demorar un poco, ¿cierto? Entonces por eso dice que el desempeño es bajo. Nos habla de la fiabilidad. Bases de datos es pobre y la base de datos relacional es buena. ¿Qué significa fiabilidad, muchachos? ¿Quién me dice? Que es confiable. ¿Es que?
Es confiable. Exactamente. ¿Listo? Entonces, la fiabilidad de los datos es que, ¿será que se me pueden perder? ¿Será que esos datos se pueden extraviar? O de pronto me pueden salir datos que no son míos, ¿cierto? De pronto, o que de pronto yo voy a ingresar al sistema y no me permite, y no me permite, y no me permite, que a veces me toca llamar, ¿cierto? Y decir, oiga, yo tengo contraseña, no me la deja cambiar, ¿qué pasa? O sea, que el sistema, y ha pasado, por ejemplo, hubo un tiempo que, vuelvo nuevamente al ejemplo de Netflix, porque maneja en NoSQL, que no dejaba ingresar y él ni con contraseña ni con el usuario y todo ya había un problema. Y era un problema ya de ellos que no está dejando ingresar a las personas. Y mire, entonces, millones de pesos, millones de dólares que perdieron por ese problema. Sí, porque la parte de la fiabilidad, como es una sola tabla, si tiene algún error, algún problema, se puede perder la información. ¿Y qué pasa? Al perderla, como está en una sola tabla, pues cuando yo voy a ingresar, uy, ¿qué pasó acá? Y dice, uy, no sé, los datos se me perdieron y ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Me toca volver a mirar la parte del registro o me toca llamar, decir, oiga, no puedo ingresar allá, miren si me tienen que resetear o mirar o hacer un nuevo registro. Por lo general, a veces le toca a uno hasta hacer un nuevo registro. Bueno, en las bases de datos relacionales es buena la fiabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos relacionando las diferentes tablas para realizar las consultas y que esos datos no se pierdan cuando yo hago las consultas o cuando yo hago la parte del CRUD, cuando voy a hacer editar una información, cuando yo voy a eliminarla, yo sé qué datos lo puedo eliminar y no hay ningún problema, ¿cierto? Esa es la parte de fiabilidad. La parte de la disponibilidad de las bases de datos es buena. Las dos nos hablan que son buenas las dos tablas. Cuando hablamos de disponibilidad, que yo puedo ingresar y puedo, ¿cierto? Puedo cambiar mi usuario, mi contraseña. Esto no hay ningún problema, ¿cierto? De la disponibilidad de las bases de datos. La consistencia, volvemos a lo mismo. Cuando no hay fiabilidad, significa que no hay consistencia en la información. Entonces es pobre y en la base de datos relacional es bueno. ¿Cierto? Porque ya la tenemos normalizada, se relaciona, se normaliza, significa que ingresa la información exacta, ¿cierto? Que no es redundancia, y cuando yo repito un dato, la base de datos me va a decir, esa información ya existe, o ese nick ya existe, ¿sí? Entonces me va a decir, uy, miércoles. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, evita esa parte de la redundancia en la información. ¿Cierto? Aquí en esta parte ya les comenté por qué los problemas que pueden haber y por la parte que solamente hay una sola estructura de de base de datos y con esas que se hace todo. Y si falla, pues se puede perder la información y por eso ni hay fiabilidad ni hay consistencia en la información. Almacenamiento de datos optimizado para muchos datos, ¿cierto? Y como ya les decía, como es un big data para gran desarrollo y cantidad de datos, sí, y aquí es para un mediano o grande, ¿cierto? Porque como es es un usuario que va a manejar, ¿cierto? Esa basecita de datos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de empresa que sea, entonces va a manejar datos que no son millones y millones, ¿no? ¿Cierto? Va a ser más o menos datos que, pues sí va a tener gran cantidad de datos, pero no los millones como se manejan en la parte de base de datos de NoSQL. Estabilidad nos dice que es alta, ¿cierto? En la parte de NoSQL. Y la parte, pero nos dice que la estabilidad de base de datos también es alta, pero es más costosa, ¿cierto? Pues por la construcción de las bases de datos, la parte toca relacionarla, porque se construyen cositas, por ejemplo, que uno tiene que en la aprobación de objetos, que yo voy a si yo voy a crear, por ejemplo, un carrito de compras, si yo voy a crear un botón de PCE, si yo voy a crear un botón de tarjetas de crédito, entonces me toca a mí crear como ese manejo, ese link de esa base de datos con esas entidades para que yo pueda ingresar y me toca a mí, obviamente, pagarla. Entonces, por eso dice aquí que es más costoso, porque se utilizan más recursos. Y acuérdense que yo les hablaba que las bases de datos no SQL son de la parte de qué?
de información, datos, archivos planos. ¿Sí ven? Entonces aquí ya tenemos el ejemplo para que de pronto si no lo teníamos como clarito. Entonces aquí nos muestran, a continuación se presentan algunas ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos tipos de bases de datos. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Ah, no, es que estamos ahí conectados los dos nomás. Entonces, ayúdame, Alex, con las ventajas y Citri con las desventajas. Voy, me tocó plan lector hoy. Sí, señor. Bueno, espere, yo veo. Estamos en Dice, la parte conceptual. contrario a la base de datos relacionales, las no SQL están basadas en Key Values Pairs, clave valor. Las no SQL tienen diferentes tipos de almacenamiento, como el almacén de columnas, documentos, claves, valor de gráficos, capas, objetos en forma de XML y otros modos de tipos de datos. Las bases de datos no SQL, el código abierto tiene una implementación rentable económicamente al no requerir licencia ni hardware de precio alto. Trabajando con la base de datos no SQL, la expansión de funcionalidades es más fácil, más económica usando bases de datos relacionales que usando bases de datos relacionales. Casi todas las bases de datos no SQL no admiten funciones de fiabilidad o integridad. ¿Ese es el pedazo que me tocaba a mí o la leo toda ya? Esa era la de Citri, pero si quieres la Ya ayudas se así. fue. Ah, bueno. Entonces continúo, pues. Las Bájalo desventajas, un ¿sí, señor? listo. Bájalo un poquito, listo. Casi todas las bases no SQL no admiten funciones de fiabilidad o integridad de los datos, mientras que la base de datos relacionales sí. Las bases no SQL no soportan las funcionalidades o restricciones de consistencia de los datos. Para garantizar la integridad, es responsabilidad de los desarrolladores implementar un código propio, lo que agrega más complejidad al sistema. La falta de integridad referencial en los datos hace que no sean fiables para realizar transacciones seguras, como los sistemas bancarios, donde la integridad de los datos es primordial. Otra forma de complejidad encontradas en la mayoría de las bases de datos no SQL incluye la incompatibilidad con consultas SQL. Se necesita un lenguaje de consulta manual, haciendo los procesos mucho más lentos y complejos. Bueno, entonces de aquí, muchachos, de lo que hemos conocido un poquitico en la introducción de no SQL, ¿qué me pueden decir sobre esta parte de estas bases de datos? ¿Cómo la ven a diferencia de las bases de datos ya relacionales que ustedes ya han trabajado y que ya han manejado? Y si a ustedes les parecen esta construcción de estas bases de datos, eh, eh, em, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, para el desarrollo de su proyecto como factible que ustedes la puedan utilizar. O hasta el momento, dicen, no, profe, esta todavía según su característica y según lo que estamos viendo, no, hasta el momento pues no es necesario integrarlas. Profe, una pregunta. Señor. Ese tipo de base de datos dice que es un archivo, guarda, por decirlo así, es un archivo plano. Sí, Y aparte de eso, guarda toda la información, digamos, por decir una sola tabla. sí, sí. Ah, ya. Sí, o sea, sí, volvemos ahí, es que maneja todo en una sola tabla. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos ya la parte del manejo de Java con el Visual Studio? Que yo le explicaba, por ejemplo, la construcción de cuando
aprendimos a manejar la tablita de clases, ¿se acuerda? La función class. Que yo decía, mire, ustedes le colocan el nombre de clase, entonces la clase es como fuera la creación de una tabla. Y que ustedes le decían, mire, esta es la creación de clase que se va a llamar información personal. Y que nosotros comenzamos a describir la parte de los atributos, a crear que llevaba el número de la cédula, el nombre, el apellido, el correo electrónico, el teléfono. Entonces, para el manejo de esas bases de datos, se construyen o se manejan de esa forma, para que ustedes vayan visualizando, diciendo, bueno, yo como, si yo no tengo, si yo manejo estos gestores de base de datos, como el Workbench o el MySQL, SQL, que son para base de datos relacionales, entonces yo cómo manejo el no SQL. Entonces se maneja de esa forma, con comandos y con funciones, haciendo como la parte de la construcción, partiendo de una clase. ¿Qué pasa? Ya se va a manejar, muchachos, se maneja con otra herramienta, que eso se conoce. ¿Se acuerdan que yo les hablaba por ya una vez? Que yo les decía, uy, toca mirar la parte del MongoDB. El MongoDB es una herramienta para la construcción de bases de datos no SQL. ¿Listo? Entonces, es otra herramienta de la parte de bases de datos que nosotros pues la vamos a aprender a manejar y ustedes van a mirar si para ustedes es necesario para su proyecto, pero obviamente hay que conocerla, porque qué tal que ustedes llegan a una empresa de este tipo, ya de las anteriormente mencionadas, y que tenga que trabajar con Mongo, y que si usted ya sabe que dice, uy, es no SQL, entonces nos toca aprender a programar en esas bases de datos y a establecer la parte de consultas. ¿Se acuerdan que la gran desventaja es que no se pueden hacer consultas SQL, sino nos toca hacerlas manual? Cuando yo la hago manual es que yo cojo un comando, yo escribo el dato, la información, yo quiero saber el dato de tal cédula y yo quiero saber de quién es. Entonces me toca a mí manualmente como ir a la consola del Visual Studio Code y ahí escribir los comandos, ¿cierto? Un ejemplo le estoy dando, y ahí después que me bote en la parte de abajo, me bote la información de esa consulta que yo quiero, de esa consulta de esa cédula que yo quiero hacer. Por eso es que se hablaba de archivos XML. Esos archivos son de esa forma, de ese tipo. XML es como la parte de la web, ¿cierto? La información que me la muestra así, como una especie como de web, esos son los archivos que se muestran. ¿Listo? De esa forma. Entonces, esto es lo que significa este formato de XML. Entonces, muchachos, ahí vamos aprendiendo, vamos a aprender otras cositas, otro concepto, y bueno, la idea es ir ingresando poco a poco, por eso es que me he alargado un poquitico en las semanas, mirando lo de Workbench, mirando, pues esto también lo vamos a mirar un poquitico así como larguito, porque eso también es lo grueso y lo de la programación, ¿no? Que ustedes conozcan toda esta parte del backend. Acuérdense que todo esto es el término, la parte del backend, bases de datos y la parte de la programación. ¿Listo? Entonces, para que vayamos aterrizando también esos términos. Entonces aquí ya vamos a pasar, muchachos, a manejar los tipos de bases de datos no SQL. Entonces aquí, muchachos, pues, aquí estamos en un término como muy conceptual, pero nos toca verlo para que ustedes lo puedan entender. ¿Listo? Para que cuando lleguemos a programar o de hacerlo, decir, listo, profe, ya lo entendimos, la parte de los conceptos, y sepamos qué es lo que estamos haciendo. Porque si no los conocemos, la parte de la conceptual, pues obviamente pues nos vamos a perder ahí, decir, uy, profe, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? No, este término no sé qué es lo que hace, ¿cierto? No sé cómo funciona. Entonces aquí estamos viendo esta parte, por eso es una parte de lectura, pero es que leyendo, pues obviamente pues vamos a entender, ¿cierto? El funcionamiento y características de esta nueva bases de datos que vamos a aprender a manejar en NoSQL. Entonces nos dice tipos de bases de datos. Entonces aquí nos habla de la primera, nos dice, dentro de las bases de datos no relacionales se encuentran distintos modelos o tipos de implementaciones. Entonces nos dice que este grupo de bases de datos no relacionales se desempeñan funciones para diferentes ambientes.
en particular y en necesidades también diferentes. ¿Listo? Entonces nos dicen, existen algunos tipos más comunes que otros, ya que están orientadas a documentos para permitir mejor escalabilidad horizontal. ¿Cierto? Eso quién lo dice, citado por Macarrón 2021. Uy, Macarrón, así. Entonces aquí hablábamos de un término, muchachos, que nos hablaba de clave-valor, base de datos basadas en clave-valor. Este es un tipo de bases de datos no SQL. ¿Listo? Tipo de bases no SQL. Se conoce la primera, que es clave-valor. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Estas bases de datos, nos dice basadas en clave-valor, son un tipo de bases de datos no SQL sencillo que sirve para insertar y consultar datos. Entonces, miren qué es lo que hace. Clave-valor, este tipo de bases de datos es para insertar y consultar datos. El concepto clave-valor significa que los datos se almacenan como una colección de pares. Clave-valor, la clave identifica la forma única de colección y el valor contiene los datos y se ordenan según la clave. Entonces, se los voy a explicar. Cuando digo la clave, cuando hablamos de clave-valor, significa que clave va a ser el nombre y el valor va a ser Juan. La clave va a ser la cédula, el valor va a ser mi número de cédula. Mi clave va a ser el apellido, el valor va a ser mi apellido, el registro de datos de mi apellido. Es como si fuera los campos y el registro de la información. ¿Listo? Para así en términos más, como más naturales para que ustedes lo puedan entender. ¿Listo? Entonces acá tenemos el ejemplo. Entonces era el que yo les hablaba. Entonces miren, supóngase que se quieren almacenar datos de una persona como cédula, nombre, apellidos, correo y varios números de teléfono y que, por ejemplo, se necesita guardar los datos para las siguientes personas. Entonces tenemos acá la parte de la tabla, ¿no? Ejemplo de la base de datos. Entonces tenemos cédula, nombre, apellidos, correo, teléfono 1, teléfono 2. Tenemos acá la parte de información de cédula, nombre, apellidos y correo electrónico. ¿Cierto? Tenemos una base de datos de este tipo, clave-valor. Miren, clave, el valor. La clave, el valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, mire, se toma la cédula como una especie de llave para identificar a una persona. Es decir, la cédula es el identificador único para cada persona y no hay dos personas con la misma cédula. Significa que esto, muchachos, significa que esto es como si fuera la llave primaria. Esta acá es la llave primaria. Nos dice que es el único identificador. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a realizar una consulta con este número de cédula, pues me va a aparecer el nombre, los apellidos y el correo de esa persona. ¿Sí ven? Entonces, los conceptos que yo les hablaba con anterioridad. ¿Listo? Entonces, clave, el valor. ¿Listo? Primer tipo de base de datos no SQL. Este es el identificador primario, el número de la cédula, que yo puedo realizar la consulta. ¿Listo? Entonces ya hablamos como si fuera la llave primaria en bases de datos no relacionales, pero aquí ya lo hablamos con otro término, ¿cierto? Que es el identificador único. Vayan anotando, identificador único en las bases de datos no SQL. ¿Listo? Entonces aquí dice más posibilidades de este tipo de bases de tipo de bases de datos, ¿no? Clave de valor. Entonces nos dice, mire, en la misma base de datos se necesita guardar los datos de carros, siendo la placa lo que permite identificar al vehículo. Entonces los datos que se guardarían serían de esta forma. Entonces la placa, clave, el valor, modelo, marca de tipos es la clave. El valor, pues obviamente los datos, MSR, la placa, el modelo 2015, la marca y el tipo será, ¿cierto? Y la base de datos sería la base de datos teniendo esta información, ¿cierto? Esta información de acá y teniendo esta, ¿cómo sería? ¿Cómo la crearíamos en NoSQL? Entonces acá,
Nos dice, mire, la clave, persona, cédula, la persona, apellidos, persona, el correo electrónico, ¿cierto? El carro acá, mira, acá la junta, carro, la placa, ¿cierto? Mire, el carro, la placa, el modelo, el carro, la placa, la marca, el carro, la placa, el tipo, y aquí la persona con la cédula, persona con el número de cédula en los nombres, persona con el número de cédula en los apellidos, y la persona con el número de cédula y el correo. ¿Sí ven? Entonces miren cómo se identifican lo que yo les decía, mire, una sola tablita y mire cómo es que se pueden crear los diferentes datos acá, mire. ¿Cómo la ven hasta acá? Ese es un ejemplo de clave de valor de una base de datos no SQL. Más sencilla, más difícil, compleja, qué les parece a ustedes en este pequeño ejemplo? Estructuralmente se ve más sencilla. ¿Sí ven? Entonces lo que yo les decía, aquí nosotros lo podemos ver, lo podemos mirar y ustedes pueden decir, oiga, sí, para mi parte de un módulo que yo voy a trabajar, pues yo no necesito hacerla relacional, sino no SQL. Entonces, pues se crea esa base de datos como no SQL. ¿Listo? Pero eso ya depende de la necesidad de su sistema de información. Entonces ustedes pueden verse que se guarda cualquier cantidad de datos en una misma tabla utilizando clave de valor. Pero aquí toca tener en cuenta los datos de la persona, ¿no? Si es del carro, después la persona que tiene una cédula, entonces esa persona tiene también unos nombres, esa persona tiene su cédula, pero también apellidos, la persona también tiene su cédula, pero también tiene un correo electrónico para poder hacer la consulta e identificarla, ¿sí ven? Entonces ahí ya toca mirar cómo nosotros aprendemos a mirar esta parte de programar. Esto, perdón muchachos, ya. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces nos dice que estas bases de datos son óptimas para consultas en ambientes de respuesta rápida, para aplicaciones de tiempo real como sistemas de telefonía, IP o sistemas de chat. Entonces, por ejemplo, la parte del WhatsApp maneja esta parte, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es la parte de Facebook maneja no SQL, ¿cierto? Entonces ustedes miran, si ven, ustedes van identificando esos sistemas de información, qué tipo de bases de datos son los que ellos manejan. ¿Listo? Bueno, todo clarito hasta acá, ¿qué tal? ¿Más o menos? ¿O Matsumoto? Bueno, entonces perdonarán muchachos esta partecita, pero sí es importante que ustedes conozcan esos conceptos e identificar. Mira, aquí ya nos está mandando con ejemplos para que ustedes ya de la parte ya lógica ya sepamos cómo yo voy a utilizar la herramienta de MongoDB y cómo yo puedo comenzar a programar esas bases de datos. Bueno, entonces aquí nos dice bases de datos orientadas a documentos. Ojo, entonces tenemos bases de datos de tipo clave valor, de esta forma, y ahora yo tengo bases de datos orientadas a documentos. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Entonces, ¿me ayuda Citri, porfa, con esta introducción, porfa? Los sistemas gestores de base de datos con estas características son denominadas bases de datos documentales. Funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de estos sistemas gestores de base de datos coinciden en cómo se almacena la información empleando un formato estándar. Los formatos estándares más comunes o populares son JSON, JSON y XML. Se podría considerar este último tipo de formato como el más utilizado en la actualidad. ¿Cierto? Que es de la parte del manejo como de la web, que es una extensión que nos permite a nosotros visualizar de una forma más ágil, más rápida, la parte de los datos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, entonces vamos a mirar si trabajamos con, mira, aquí volvemos a aplicar lo de JSON, que ya lo aplicamos con Workbench.
¿cierto? Esta no la hemos visto, menson y XML. Entonces vamos a mirar a ver cómo se utilizan con estas extensiones. Entonces aquí nos dicen la característica de cada uno, ¿no? El formato XML, ¿qué es? Entonces, por favor, ayúdame, Citri. XML, sigla en inglés de Extensible Market Language, traducido como lenguaje de marcado extensible o lenguaje de marcas extensible, es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web, no sé, Consortium, supongo que se lee así, no tengo idea, utilizado para manejar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos. De la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML. Para estructurar documentos grandes, a diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. Listo, esto lo sacaron de Wikipedia en el 2021. Listo, entonces ya sabemos de qué se trata esta parte del formato, esta extensión XML. ¿Qué nos permite hacer, no? Dar soporte a las bases de datos, ¿cierto? Para la parte de la comunicación entre sí, ¿cierto? Para la parte de integrar la información. Entonces, el XML nos permite realizar eso. Entonces, aquí ya nos habla, gracias, Citre. Entonces, de esta parte del formato de XML nos habla de modelar la información. Entonces, nosotros habíamos hablado con las bases de datos relacionales, la parte de relacional, vuelve el término, y la parte de modelar la información. Entonces, aquí, ¿cómo se hace? Entonces, aquí nos dice que suponga, un ejemplo, que se desea modelar la información que contenía en un mensaje de correo electrónico, ¿cierto? Entonces, aquí nos muestra en la figura 1 cómo es la modelación de esa información, ¿cierto? Entonces, tenemos la estructura, la sintaxis que vamos a editar el mensaje, ¿cierto? Entonces el nombre del remitente, del correo del remitente que lo envía. Aquí lo va a enviar la parte del destinatario, nombre del destinatario, correo del destinatario, ¿cierto? Es un modelamiento así con código de cómo se realiza. Aquí lo estábamos hablando en la parte como pseudocódigo, explicando cada uno cómo, o sea, la parte lógica del proceso, cómo se realiza, ¿no? Entonces acá nos dice, ¿dónde fue que me quedé yo acá? Ah, sí. Entonces, remitente, que lo está enviando el email del correo de esa persona que lo va a enviar, el nombre del destinatario, el email del correo del destinatario, ¿cierto? Entonces acá el asunto, cuando nosotros escribimos allá cuál es el asunto, la información que, ¿cierto? Porque vamos a enviar la información. Entonces, por ejemplo, hoja de vida, correo, evidencias enviadas, ¿cierto? Entonces ustedes están viendo acá el pseudocódigo de cómo es la estructura de un correo electrónico que nosotros enviamos desde un Gmail o un Hotmail, en pocas palabras. Entonces acá nos explican que este es mi documento es una estructura muy sencilla que contiene atributos ni entidades. Aquí colocamos el párrafo que es el cuerpo donde yo voy a escribir toda la información, ¿cierto? Es el documento con mi estructura muy sencilla que contiene atributos ni entidades. Y aquí, obviamente, pues la terminación, ¿no? Que yo escribo mi párrafo, escribo la información y yo ya puedo darle la parte de pararme, poderlo cambiar las palabras y ya poder enviar la información. Entonces, esto es una estructura de la modelación de cómo se envía un correo electrónico, en pocas palabras. Este es un ejemplo sencillo que nos muestra aquí en la parte de modelar la información utilizando pues, con el manejo del formato de la extensión XML. Bueno, y aquí ya nos hablan de la parte de la base de datos relacional. Nosotros ya la conocemos, ¿cierto? Entonces nos dice que si se quiere modelar esto en una base de datos relacional, seguramente se definiría como una tabla para personas con atributos, nombre y correo electrónico, o una tabla para correos con dos relaciones con tabla personal, una para el remitente y otra para el destinatario, ¿cierto? Entonces aquí ya nosotros ya sabemos cómo es una base de datos no relacional, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos dice que en XML, en lugar de tener filas en las tablas,
cada correo es un archivo con una estructura dada en el ejemplo, ¿sí? Entonces tienen una estructura parecida de esta forma cuando manejamos la extensión XML. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar del formato JSON. Entonces aquí, porfa, colabórame, Alex. ¿Qué nos dice que es el formato JSON? Dice JSON, acrónimo de JavaScript Object Notación. Notación de objeto de JavaScript. Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera en el año 2019 un formato independiente de lenguaje. Listo, tomado de Wikipedia del 2021. Listo, entonces nosotros ya sabemos que ya hemos utilizado el JSON, que sabemos que una función, un formato que nosotros manejamos desde JavaScript para poder realizar comunicación. La vez pasada lo utilizamos para crear o conectar, ¿cierto? La parte de las bases de datos utilizando el Workbench. Entonces es una extensión, un formato que nos ayuda a visualizar eso, ¿no? Conexión y visualizar la información desde JavaScript. ¿Listo? Esto es lo que hace el JSON, que también se utiliza en la parte pues obviamente de manejo de las bases de datos. Entonces aquí nos hablan, muchachos, de la cadena de texto. Entonces dice que hacer una secuencia, ¿cierto? De hacer una secuencia de ninguno o más caracteres se ponen en doble comilla, como en el lenguaje de JavaScript, ejemplo, hola mundo. Entonces aquí nos están hablando de cómo nosotros podemos utilizarlo en la base de datos de NoSQL, cómo podemos utilizarlo y la parte de su característica, ¿cierto? Que se tiene, y también la parte de los datos que podemos utilizar. Entonces está la parte de los números, la parte de los arreglos, la parte de los booleanos, valores nulos y la parte de los objetos, que nosotros ya conocemos esto, ¿cierto? De los números que nos dice, se permiten números negativos o positivos, que también pueden contener parte entera separada por puntos. Y aquí nos dan un ejemplo de cómo nosotros lo podemos describir, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos la normalización, ¿cierto? La parte de los arreglos. Un arreglo que es, volvemos a mencionar este término, representan una lista con ninguno o más valores, los cuales pueden ser de todos del mismo o diferente tipo Los valores separados por comas y el vector entre llaves, ejemplo, Luis, Carlos, Julián. En pocas palabras, acuérdense que los arreglos, ¿qué son? ¿Son los mismos? ¿Quién se acuerda? ¿Son los mismos qué? Arrays, vectores, matrices. ¿Listo? Uy, que no se les olvide toda la terminología, porque programando, imaginen que todo eso es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces aquí ya nos hablan nuevamente recordando que son los valores booleanos. Representan y pueden tener valores en true y falsos. Entonces son falsos, si es falso, o si es verdadero. ¿Listo? La parte booleana. Los valores nulos, ¿cuáles son? El valor nulo, que es único, que no se va a utilizar, sino que va a quedar ahí guardadito. ¿Listo? Entonces, esos valores nulos, ¿en donde nosotros los utilizamos? En la creación de las bases de datos, cuando nosotros colocamos nuestro nombre, cuando colocamos nuestros apellidos, cuando colocamos nuestra dirección, cuando colocamos nuestro teléfono, que es único, un valor nulo que no va a tener ningún cambio, ¿cierto? Entonces, esa es como la parte de ese formato de valores nulos. Y la parte de los objetos. ¿Qué nos dice que es un objeto? Son colecciones no ordenadas de pares de forma de nombre, valor, donde el nombre debe ser separado por comas y puestos entre corchetes. ¿Se acuerdan lo que hablábamos arriba en la parte del ejemplo? Clave valor, aquí está, miren. Es la parte de los objetos, nombre y valor. Entonces aquí estamos como mirando lo mismo, pero la estructura,
¿cierto? Pero con otra terminología. Entonces yo les decía, toca estar colocando allá en nuestro cuadernito, ¿cierto? Ir escribiendo toda esa nueva terminología en esta parte de bases de datos no SQL. Desde aquí ya nos pasamos a bases de datos no relacionales, no documentadas, ¿cierto? Ese es otro tipo, mire, bases de datos, hablamos de las documentadas, esta, ahora vamos a hablar de las no documentadas. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, se dice que las bases de datos no relacionales, no documentadas y su concepto, ¿cierto? Nos dice que debe guardar la información para modelar clave-valor. Es por eso que los documentos más comunes son de formato JSON. La diferencia radica que el documento se almacena en una clave y esta definición puede parecer abstracta si se aplica mejor con un ejemplo. Entonces, muchachos, ¿qué significa? Cuando yo les hablaba allá, cuando creamos, como yo les decía, que una clase que era como el nombre de la tabla y que la clase realizaba un proceso. Y ese proceso era guardar la información, ¿cierto? Entonces, acá en las bases de datos no relacionadas, ¿cómo utilizamos o cómo nosotros codificamos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros codificamos esa tabla, ¿cierto? Con esa información de clave de valor. Entonces, aquí, miren, se abre el corchete, ¿cierto? Colocamos entre comillas la parte de la clave y aquí colocamos la parte del valor y va separado por coma cada línea que nosotros hagamos. Entonces, acuérdense, la clave, el valor. Entonces, aquí hablamos del ejemplo arriba. Entonces, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, edad, saldo, hobbies, correo electrónico, pedidos de acreedores. Va entre comillas, ¿cierto? La clave y el valor también va aquí entre comillas, ¿cierto? Que son los datos que nosotros vamos a registrar. Y acuérdense que cada uno va separadito con una coma. Al final se cierra, ¿qué? Se cierra esta es la llave, se cierra la llave. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, cuando se habla de la parte de los pedidos, entonces se habla en corchete. ¿Por qué? Porque se habla el corchete y entre comillas nosotros podemos colocar arroz, papa, aceite, chocolate, ¿cierto? Por eso se habla así acuérdense que los corchetes acá significa que son vectores o matrices. Por eso es que habla acá, se coloca acá en esa llavecita para colocar los datos. Y en acreedores, ¿cierto? Los acreedores, ¿qué será? ¿Será que aquí no aparece un null? ¿Será que ese null será un dato exacto? ¿Será que tenemos que colocar algún dato numérico? ¿Cierto? ¿O qué será que tenemos que colocar acá? Ahora los dejo para que piensen un momentico en esa parte. Pero ustedes están viendo acá, Un muchachos. booleano, un verdadero o falso. Ajá, puede ser, puede ser. Puede ser un dato cualquiera, puede ser un dato cualquiera referente a lo que se está pidiendo, incluido nulo. Exactamente, eso ya depende. Eso ya depende de nosotros, porque un acreedor puede ser ¿qué? Puede ser el acreedor, puede ser el acreedor, puede ser que el nombre de una empresa, puede ser el NIP de una empresa, ¿cierto? O yo puedo colocar que si yo tengo alguna creencia, como decía, sí, entonces, no, es falsa, yo no tengo ninguna acreedor, ¿cierto? Entonces, pues, eso ya depende. Por eso lo colocaron acá, no, porque eso ya depende. Bueno, aquí. ¿Qué nos dice acá la nota? Nos dice, vea, como nombres es la clave, Juan Carlos es el valor, de la misma forma la edad y la clave y el 65 es el valor. Bueno, aquí pues lo están identificando, ¿cierto? La estructurita. Entonces nos dice, ejemplo, suponga que se necesita modelar un menú en una aplicación que se muestra a continuación. Entonces, miren, yo tengo un menú. Entonces yo tengo un archivo, tengo nuevo, abrir, cerrar y guardar, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen ¿cómo yo voy a modelar esto? No abrir, cerrar y guardar, ¿cierto? Utilizando esta extensión de el BSOM, del BSOM. Vamos a leerlo en inglés, BSOM.
Entonces, aquí, ¿qué nos dice que es esta parte del bison? Entonces, ayúdame, Citri, porfa. Representación en formato JSON. La representación de JSON ¿Sí? que se muestra en esta tabla es una representación en formato texto, pero también se puede representar en formato binario, unos y ceros. A esta otra representación equivalente en binario se llama bison. Es una cadena de unos y ceros sin nada que la caracterice de más, excepto que al convertirla en cadenas de texto, se presenta como se observó en el ejemplo. Listo. Ya vamos a mirar el ejemplo 4, que es el de acá abajito. Entonces, la parte de la representación bison significa que es binario. Entonces, la información o la parte de los datos, acuérdense que en nuestra informática de colegio, cuando nos decían cómo se representa la información en los computadores y cómo lo reconoce el computador, entonces acordémonos que lo reconoce con la parte binaria. Entonces, binaria es unos y ceros, ¿cierto? Entonces, acá el bison lo representa de esa forma. ¿Y cómo se ven acá? Entonces, aquí, miren, entonces aquí tenemos representados. Perdón. Entonces aquí nos hacen representación en una tabla XML con extensión con extensión XML, perdón. Entonces aquí nos dice un menú identificado, ¿cierto? Un nuevo archivo con la función pop-up. Entonces vamos a crear uno nuevo, abrir, cerrar. Este archivo acá está representado en XML y es este que vemos acá. Perdón que me confundí. ¿Se acuerdan que yo les decía que se representaba como si fuera en HTML, como en la web? Entonces acá está representado de esta forma. ¿Qué significa? Que yo hago este código acá, esta estructura, ¿cierto? Con esta sintaxis y se me va a ver reflejado aquí de esta forma. Archivo, nuevo, abrir, cerrar y guardar. ¿Listo? Y su equivalente en JSON, que esa estructura fue la que nosotros estábamos, que ya hemos estado nosotros trabajando. El menú, que vamos a crear la parte del archivo, ¿cierto? Vamos a crear uno nuevo, que haciendo nosotros clic, entonces pues acá que haciendo clic, entonces se va a abrir, ¿cierto? Se nos va a abrir acá un nuevo pantalla, es lo que quiere decir acá esta parte de la estructura, ¿cierto? Que evalúe cuando yo hago el clic, Open Doc, el wow clic, que es para esa parte, ¿cierto? Que nos cierra, mira acá, cerrar y guardar. Entonces tenemos dos formas de trabajar las extensiones. ¿Cómo la podemos trabajar? En XML o con JSON. JSON es un poco más largo, ¿no? La parte de la sintaxis en la parte de la programación. Pero entonces vuelvo y les digo, eso ya depende de cada uno, cómo lo quiera trabajar y cómo lo entiende mejor. Estos dos hacen, esto está con extensión, nos sale de esta forma. El JSON, ¿cierto? El JSON ya nos sale en la forma se me olvidó, perdón, de, de la consola que nos muestra la información. Ya nos muestra esto. Nuevo, abrir y cerrar y guardar en la consola ya del Visual Studio Code. Cuando abrimos la consola, entonces escribimos estos datos. Nosotros le colocamos el no.j, el JSON, el JavaScript, y nos va a salir esta información acá. Nosotros ya sabemos porque ya lo hemos trabajado y sabemos cómo se maneja la parte de la consola, ¿no? Pero manejar la extensión XML era la nueva, que es de esta forma. Allá nos decían, muchachos, que se utilizaba mucho la extensión XML por esta forma, porque la parte visual de la parte, como se puede ver, ¿cierto? Es como más fácil y más agradable para la parte de la vista. Por eso nos decían que se trabajaba mucho esta extensión, la XML. Bueno, entonces aquí vamos a la otra partecita que es lo más chévere de la parte de grafos, que ya vamos a terminar, muchachos. Esta es la última partecita. Entonces nos dice base de datos orientada a grafos. ¿Cuántos tipos de base de datos hemos visto hasta el momento en OSQL?
¿Quién se acuerda? Hemos visto como 4. Hemos visto clave valor, hemos visto lo que nos habla de, hemos visto ¿cuántas? 4, ¿cierto? 3 o 4. Sí, hemos visto JSON, hemos visto XML, Hemos visto la parte de documentos, documentos, el JSON, hemos visto JSON, hemos trabajado ahora JSON, ¿cierto? XML, ¿Cierto? Entonces hemos trabajado 3 hasta el momento, 3. Ahora vamos a mirar esta última que es la parte de grafos, que se conoce también con el nombre de nodos. Uy, perdón. Uy, ¿qué pasó acá? Acá, de nodos. Listo, entonces vamos a mirar esto de qué se trata. Entonces nos dice, muchachos, les voy a dejar descansar en la lectura, pobrecitos. Entonces nos dice, un grafo es una colección de elementos, de nodos, que aportan información relacionada mediante aristas, que son las conexiones entre los nodos y que pueden tener una dirección concreta. Nos cita Macarrón 2021, que es el que nos habla de esa parte de qué son los nodos. Y aquí nos representa. Estos son los nodos, pero todo esto, muchachos, se representa como un grafo. Todo esto es un grafo y el circulito son nodos y la conexión de esto se conoce como aristas. ¿Listo? Entonces es una nueva, un tipo, ¿sí?, de bases de datos que se conoce como orientada a grafos. Entonces, ¿qué nos dice esta parte de grafos? Que de pronto usted dice, pues pucha, profesor, un poquito enredada esta parte de grafos. Entonces vamos a mirar acá de qué se trata. Entonces nos dice que es un tipo de bases de datos muy diferentes a los anteriores y maneja la información de una manera particular, empleando grafos y teoría de grafos. Cada nodo solo debe contener una sola columna, entonces se debe normalizar completamente las bases de datos. Y solo aplica para grafos de tipo binario. No solo se puede relacionar con otros dos nodos como máximo. Entonces, si ven, tiene una forma de relación, pero con dos nodos nada más se puede relacionar. Las ventajas de este tipo de bases de datos van enfocadas a la integridad de los datos y la optimización de consulta. ¿Qué significa? Que en lugar de hacer un modelo de entidad-relación, nosotros trabajamos en la parte de grafos, en la parte de NoSQL, que es de esta forma. Realizamos un grafo, haz cuenta que un grafo es una base de datos, pero ¿cierto? Que se maneja por nodos y la conexión se conoce como aristas. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué nos habla? Nos dicen sistemas de gestión de bases de datos NoSQL. Aquí lo pasamos aquí por encimita, muchachos, esta parte, porque casi la parte de grafo de la parte no se trabaja tanto. ¿Sí? Ya dependiendo del sistema de información. ¿Listo? Entonces, pues para como no meternos tanto en esta parte de grafos, pero si queremos investigar o leer, bienvenidos. ¿De qué se trata esta base de datos orientada a objetos? ¿De qué se trata? Da como una especie como ejemplo, ¿cierto? Pero es una de las menos utilizadas. Entonces aquí nos hablan de sistema de gestión de bases de datos, NoSQL. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que como se sabe, la base de datos solo sirve si existe un sistema que la gestione. En NoSQL hay varios sistemas de gestión de bases de datos y la mayoría son de código libre o libre distribución. A continuación se muestran algunas de ellas. Las más populares, con más respectivas características, es necesario tener en cuenta que, no obstante, pueden existir otros sistemas de gestión de bases de datos menos populares, pero que pueden ser una buena opción en el momento de trabajar para el Big Data. Acordémonos que cuando trajemos Big Data, estamos trabajando NoSQL, Big Data, datos a gran escala. ¿Listo? Big Data.
Sistema de gestión de bases de datos. Entonces yo les había hablado del MongoDB. Tenemos el CouchDB. Tenemos el RavenDB. Aquí está la característica de cada uno, el lanzamiento en el 2008 del Mongo, el Couch del 2005 y el Raven del 2010. Y tiene sus licencias. Está el Cassandra, el Riad, el Redis, ¿cierto? Está el Neo 4J, el Dex, está el Sonnet, que son como los más utilizados, ¿cierto? Pero miren cada uno, adivinen la característica de los que vimos al final. Por ejemplo, si yo quiero trabajar construyendo en la parte del tipo de bases de datos clave valor, entonces yo utilizo el MongoDB, el Couch y el Raven. Mire que los tenemos acá. Si yo quiero construir bases de datos únicamente con clave y valor. Entonces, el más utilizado, ¿cómo se llama? El MongoDB. El MongoDB es el más utilizado. Y si yo quiero utilizar la parte de grafos, Cassandra, el React y el Redis. ¿Cierto? Que es el ejemplo que vimos acá, que no lo metimos en profundidad. Cassandra, React y Redis. Y si yo quiero trabajar, uy, esperen acá. Ah, bueno, esto no nos dijeron de qué tipo se trabaja. El Neo, el Dex y el SOMS. ¿Listo? Aquí, de la parte gráfica, de bits, de base de datos, lanzamiento, no nos dice como la característica. ¿Cierto? Entonces, muchachos, acá tenemos como la parte de cómo se utiliza cada uno. Entonces, no sé si tenemos alguna duda, ¿cómo les pareció este tipo de base de datos que vamos a aprender a construir de base de datos no SQL? ¿Cómo la vieron hasta acá? Hasta ahorita aprendiendo. Bueno, muchachos, entonces aquí miren, acá tenemos lo otro que nos sigue, que es el no SQL con MongoDB. Entonces, esta partecita los voy a dejar a ustedes para que lo puedan leer, ¿cierto? Para que lo podamos mirar de qué se trata, porque aquí está la parte de los ejemplos, porque es el que nosotros vamos a utilizar, el MongoDB. ¿Listo? Entonces acá, porque es uno de los más fáciles, vamos a trabajar con clave de valor, que es uno de los más fáciles de trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a aprender cómo utilizar. Ustedes ven, están mirando la parte de la sintaxis. Entonces la sintaxis no es complicada, ¿cierto? Es como aprenderla a conocer, a manejar y obviamente a descargar el MongoDB. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros descargar? Entonces aquí en la parte de acá arriba yo les tenía acá, miren. Vamos a Google, descargar MongoDB. Vamos acá a la página directa, MongoDB, comunidad de servidor. Y acá nosotros ingresamos y acá MongoDB edición. Acá tenemos la característica de la comunidad, ¿cierto? La parte de la descarga, aquí cómo utilizarlo, ¿cierto? Entonces tenemos la versión, la última, la actual. Aquí tenemos la parte del Windows de 64. Entonces vamos a descargarla venga, miremos acá, ¿cierto? Vamos a descargarla de acá, de esta forma. Y acá le damos aquí el tipo de descargar, que es descarga la última. Aquí la actual, verla. Tenemos acá en la parte derecha. Aquí se nos está descargando, mire, para Windows de 86 y NET. Listo, entonces acá se nos descarga para nuestra instalación. Listo, entonces para ir teniendo en cuenta como su uso y su manejo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ustedes ya miraron la característica de cada uno, cómo se utiliza, y ustedes van a mirar qué herramienta de las que hemos visto de bases de datos relacionales y esta de NoSQL, si para su sistema de información van a utilizar la relacional o no
o la NoSQL. Entonces eso depende ya de ustedes. ¿Cómo van a manejar esos datos cada uno de sus sistemas de información? Listo, aquí estamos aprendiendo. Y la idea es que todas estas herramientas que estamos aprendiendo a conocer, pues ustedes dirán, profe, a mí me sirve aquí de esta forma, yo la voy a utilizar de esta forma. Listo, entonces aquí estamos desconociendo y aplicando todas esas nuevas herramientas. Bueno, muchachos, ya para terminar, acá lo estoy dejando descargar, ¿cierto? Entonces, les doy el link para que ustedes lo puedan descargar, muchachos. Acá. Acá. Sí, profe, envíelo por el chat. Aquí ya les envío el link para que lo puedan descargar acá. Uy, perdón. Es que aquí, muchachos, de la parte del material de apoyo, mire que todo está bien masticadito, está bien diludito para que ustedes lo puedan utilizar, leer, porque esa es la idea. Porque a veces dicen que, uy, profe, que no le entendí o algo, remitámonos al material de apoyo, porque es que está todo ahí y están los ejemplos y están hasta los links de descargas y eso. Entonces, pues la idea, muchachos, no perder eso. Listo, ya se los envié aquí por el chat para que lo tengan. No sé si el grupo me provoca mandárselos al grupo. Se los voy a enviar para que tengan ese link también. Listo, aquí les coloqué la parte para descargar el MongoDB. Listo, muchachos. Entonces, ya para finalizar, para que puedan ingresar a su clase, vamos a mirar una pequeña, de todo lo que hemos visto, vamos a hacer una pequeña introducción. Espera a ver cuánto se demora el videito. Se demora 18 minuticos. ¿Lo vemos o quieren que yo se los envíe o lo miramos acá un momentico? No, profe, veámoslo. Listo. Vamos, es muy, muy instructivo. Veámoslo de toda la carreta que hablamos el día de hoy. Entonces aquí nos va a visionar más de todos esos conceptos. ¿Listo? Entonces, veamos. Espera, pero un momentico porque creo que así no se ve, ¿cierto? Creo que el audio. Ya miro cómo es. Espera. Dejar de compartir. Ya les comparto de otra forma. Entonces acá compartir. Listo. Introducción a bases de datos no SQL. Listo. Ahora sí. Sobre lo que es bases de datos no SQL. Es importante destacar que estos solamente son fundamentos básicos, sumamente básicos, como una pequeña introducción para iniciarse en este mundo de las bases de datos no SQL. Empecemos entonces por definir más o menos lo que se refiere al término no SQL, que en inglés es Not Only SQL, es decir, que no solo es SQL, que plantea modelos flexibles en las estructuras de datos. Como vamos a ver un poquito más adelante, a qué nos vamos a referir con esta flexibilidad en la estructura de datos. Bien, entonces empecemos a entender esto y para ello vamos a pasar del SQL al no SQL. Y como partiendo de SQL derivamos a no SQL. Empecemos por diferenciar ambos tipos de manejos en base de datos. Empecemos por el SQL, veamos unas características de este modelo. Primero que nada, los datos son organizados en tablas. Cuando nos referimos a tablas, estamos entendiendo en un diseño de filas y columnas. Es como más o menos imaginarse una hoja de cálculo, de Excel, donde los datos los colocamos en columnas y cada columna de datos corresponde a un campo de la tabla. Por supuesto, al tener una organización de datos en tablas, cada registro va a comprender una fila.
decir, cada registro o conjunto de datos pertenecientes a una misma entidad va a estar considerado en una fila. Otra característica que tienen los datos SQL es que los datos de las entidades ya están definidos. Es decir, si nosotros queremos guardar unos datos de usuarios, los datos dentro de SQL ya tienen que estar definidos. Por ejemplo, podemos tener nombres, apellidos, cédula de identidad, fecha de nacimiento, clave y nombre de usuario, por ejemplo. Esos datos ya deben estar definidos para poder estar presentes en la tabla y que cada usuario presente un registro en una fila. El manejo de las bases de datos SQL es transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de acciones, una serie de procesos que deben culminar exitosamente para poder indicar que la operación fue exitosa. No nos vamos a detener mucho esto es propio de cada una de las tablas de los manejadores de base SQL, pero en general todas funcionan como manejo transaccional. Y por último, la búsqueda es indexada, es decir, se busca a través de un índice que autogenera el manejador de base de datos. Estas características siempre están presentes en las bases de datos SQL. Estas bases de datos han resultado útiles durante todos estos tiempos, pero de un tiempo para acá, con el gran crecimiento de datos, se han quedado cortas. En atención a ello, entonces, grandes empresas que manejan grandes volúmenes de datos y que las tablas SQL, los manejadores SQL no podían darles respuestas, plantearon entonces el modelo no SQL, como lo vimos anteriormente, que significa no only SQL, es decir, no solo SQL. Entonces, más o menos un poco en atención para crear la atención y poder definir que no todo es SQL, sino que hay otras maneras también de organizar y el poder hacer persistencia de datos. Las características de los no SQL es que organizan los datos en colecciones. Mientras en SQL tenemos tablas, acá tenemos una visión de colecciones de datos. Cada registro de los datos no es una fila, sino que es un nodo o un documento. Esto hace que cuando tengamos nosotros una entidad, los datos de esa entidad pueden ser flexibles, es decir, pueden estar presentes o no. Como les decía anteriormente, en el caso de la entidad usuario, si tenemos una tabla que se llama usuario y queremos guardar el nombre, el apellido, la cédula de identidad, fecha de nacimiento, a juro siempre tienen que estar presentes esos datos. Si no están presentes dentro de la tabla de la base de datos, si no está presente el dato en la columna, ese se considera un null. En el caso de los no SQL, el null prácticamente no existe. Si no existe, sino simplemente el dato está presente o no, y esto no afecta en nada. Esto hace que las bases de datos puedan ser escalables a un ritmo mucho más rápido que las bases de datos SQL. Por supuesto, el manejo no es transaccional, el manejo es más que todo a nivel heurístico. El manejador entiende en cierta medida qué es lo que necesitamos y no requiere de una serie de procesos para llegar a su éxito. Y por último, la búsqueda en las no SQL es una búsqueda semántica, es decir, buscamos directamente sobre lo que queremos buscar, sobre los datos que están y no por un índice. Para entender un poquito este último punto, los que vienen o los que están acostumbrados a trabajar con SQL, por lo general siempre agregan un índice autoincrementado, un índice único, que permite buscar por ese ID, ese identificador. Y cuando vamos a buscar, casi todas las operaciones las hacemos por ese ID. Y cuando vamos a buscar, la base de datos busca en primera instancia ese índice hasta que consigue y devuelve esos índices y le dice al resultado de la búsqueda, estos son los índices que deben contener. En cambio, en NoSQL, la búsqueda es semántica, es decir, si nosotros tenemos un usuario que se llama Pepe y queremos busca simplemente sobre todos los usuarios, sobre esa colección de usuarios, hasta que consiga Pepe. No busca por ID. Si
pueden tener ID los datos no SQL, pero no son relevantes. Entonces, estas son más o menos un poco las características y que a la vez plantea cada uno de los modelos. Veamos un poquito más en detalle o gráficamente qué se refiere a esto. Veamos la SQL. Como planteamos, las SQL son un diseño de tablas, ¿ok? Y está organizado por columnas, las cuales las columnas son los campos de la tabla, y estos campos son las propiedades que contiene la entidad. Si esta fuese una tabla de usuarios, aquí tendríamos, por ejemplo, el índice del usuario o la ID, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. ¿Ok? Cada registro, es decir, cada usuario que tenga su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento, es un registro organizado en una columna. Este es el modelo que se plantea y así podemos visualizarlo. Lo importante también de estas tablas es que trabajan con un modelo relacional, es decir, donde una tabla tiene relación con otra. Esto es para evitar o tratar de evitar la redundancia de datos, que es repetir el mismo dato en las diferentes tablas. Entonces, supongamos que aquí tenemos usuario, un nombre, apellido, cédula, y aquí tendríamos los gustos, por decir algo, de un usuario o las preferencias del usuario en el sistema. Por ejemplo, los colores de fondo, el tipo de letra y el color de la letra. Entonces, pudiéramos relacionar un usuario con las características que quiere que muestre el programa. Y a este usuario estaría relacionado por un ID. Algo así de sencillo sería esto. Esto hace que cuando yo haga una búsqueda SQL, se hagan las transacciones, es decir, buscar el índice que estoy buscando acá, devolver ese índice y tratar de buscar ese índice que a ver si existe, y en función de esto, tratar de armar una respuesta con los datos de cada fila y devolverla en una tabla. Es importante destacar que el SQL también devuelve una tabla, una intención de tabla con filas. ¿Eh? O sea, así más o menos maneja o se plantea el modelo SQL. Ahora bien, el modelo no SQL trabaja de manera distinta. Pues como entendemos y vimos en la característica, el modelo no SQL trabaja con colecciones de datos. ¿Qué es una colección de datos? Una colección de datos atiende a una entidad del mismo tipo. Por ejemplo, yo puedo tener la colección usuarios y esa colección usuarios, en vez de tener una fila, como vimos anteriormente, contiene un nodo o un documento con el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento, y a su vez ese nodo o ese documento de usuario tiene las preferencias del sistema. Es decir, pudiera tener otro campo más que se llame preferencias y colocar allí el color de fondo, el color de la letra y el color de el tipo de letra que estaríamos buscando, ¿no? O que el usuario guardaría esa preferencia. Eso sería una colección llamada usuario y esa colección tendría nodos o documentos que contienen toda esa información. Cuando yo hago la búsqueda, yo simplemente voy y busco sobre el dato que quiero conocer para que devuelva. No se hacen transacciones, sino que se hacen búsquedas, por lo general búsquedas binarias, y devuelve una colección de documentos o devuelve nodos de documentos con la información que necesita. Este planteamiento en esencia es mucho más sencillo y mucho más rápido que hacer la estructura relacional de base de datos. Ahora, esto nace, vuelvo y repito, por la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos en las cuales las transacciones y las búsquedas indexadas de las bases de datos SQL se quedan cortas. Acá las no SQL plantean una alternativa más eficiente a la hora de hacer esa búsqueda y poder presentar los datos. Visto estos dos modelos, veamos ahora cuáles son algunos de estos modelos no SQL y cómo trabajaría cada uno de estos modelos. No vamos a abordar todos los modelos, vamos a trabajar con 3 modelos básicos, simplemente porque, les repito, esto es una pequeña introducción y esto es una manera informativa de cómo opera o cómo maneja los modelos no SQL, su estructura. ¿Okay? Empecemos por el modelo documental. Este modelo documental es el que utiliza las bases de datos MongoDB, CouchDB,
10Gin o 10Gin, como lo llaman en inglés. De estas dos. Aquí, muchachos, es lo que vamos a utilizar nosotros. El MongoDB en la parte del modelo, de los tipos de modelo bases de datos, ¿no? Entonces vamos a utilizar el documental, que es la parte de clave de valor, que es el que más se utiliza. Entonces, por eso es que lo vamos a aprender a utilizar. El MongoDB. Estas tres, MongoDB es una de las más populares que está, y una de las primeras que empezó, y se basa en documentos. Un documento en estos modelos de base de datos tiene una estructura JSON. Si no recuerdan lo que es JSON o no lo conocen, significa JavaScript Object Notation, es decir, escritura de objeto tipo JavaScript, que es un modelo que se utiliza en los navegadores y que se caracteriza por una clave y un valor contenido dentro de un arreglo entre corchetes. Entonces, todo eso que está dentro de un corchete es un documento y puede contener los datos. En este caso, por ejemplo, un ejemplo sería nombres, apellidos y la edad. Eso sería un documento y el conjunto de varios documentos correspondiente a cada una de las diferentes personas me daría una colección de documentos. De esta manera trabaja el modelo documental. MongoDB guarda los datos en un modelo JSON, que es como una especie de JSON, pero Entonces, acuérdense, en el modelo JSON, que yo les decía que para la conexión, no, perdón, era para la parte de la estructura de cómo nosotros podemos realizar una entidad, ¿cierto? Y un registro. Y es de esta forma. El modelo JSON es este, el que tenemos acá. Y se conoce también con la parte de clave valor, para, para poder entender bien, que no me había como explicado bien esa parte de la extensión de JSON, de cómo era la parte de la estructura, que es esta que nos están acá explicando. le cambiaron el JavaScript Object Notation por Binaria Script Object Notation, es decir, escriben el documento de tipo binario. El otro modelo que tenemos es el modelo de grafos. Así trabaja Hypergraph, Allegro Graph, Infinite Graph. Este modelo ha venido creciendo últimamente, sobre todo con el uso de las aplicaciones móviles. Muchos desarrolladores están migrando a este tipo de modelo, dada la flexibilidad que tiene. Para entender cómo operan este modelo, simplemente tenemos que ver a cada documento o cada elemento que pueda contener un documento como un grafo. Y los datos se almacenan en cada uno de los nodos de ese grafo. El grafo puede ser dirigido, o de hecho tiene que ser dirigido, donde pudiéramos tener el usuario 1, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3. Aquí habría datos de cada uno de los usuarios y cada elemento, cada punto, cada nodo de ese grafo puede estar dirigido hacia el otro nodo o hacia el otro elemento. Por ejemplo, el usuario 1 pudiera tener como amigos dentro de esta hipotética base de datos al usuario 2 y al usuario 3. Entonces, simplemente lo que guardamos es hacia dónde va dirigido del nodo 1, cómo llegar del nodo 1 al nodo 2, cómo llegar del nodo 2 del nodo 1 al nodo 3, y de esta manera ya tenemos la relación o tenemos cómo ellos se relacionan. Igualmente, tenemos una colección que se llama autor. ¿Sí? Este autor dirige hacia el usuario 1. Y el usuario 2 puede darle like a lo que postee el usuario 1. Más o menos funciona así. Trataremos en la medida posible después en dar una explicación más en detalle de lo que significa este modelo. Y el último que vamos a trabajar o que vamos a ver acá es el modelo clave-valor. Este modelo es como imaginarse una gran tabla. De hecho, Google tiene el modelo Big Table, que es una base de datos que trabaja clave-valor.
al igual que el Dynamo, que es de Amazon Web Service, y hay otra por allí que es la de React. Simplemente asigno una clave que es única dentro de todos los elementos y a esa clave le coloco las propiedades que yo quiero guardar. Imaginemos que estos son datos de usuario, por ejemplo. Entonces tengo la clave 1, que pudiera ser usuario 1, y tengo el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Tengo la clave 2 y simplemente guardo nombre y fecha de nacimiento. Tengo la clave 3, que sería apellido y fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, simplemente lo que tengo es que tratar de ubicar las claves para poder acceder a la colección de documentos. Es un sistema sencillo. Acá lo importante son los modelos de búsqueda que plantee el manejador de base de datos y que permita entonces hacer búsquedas eficientes. Esto es más o menos cómo funciona el clave valor. Bien, esta pequeña introducción ha sido para que planteen o vean cómo operan los modelos no relacionales. Bueno, muchachos, entonces era una parte como para aclararles un poquitico de toda esta temática que vimos, como de tanto concepto que vimos, entonces como para aclarar más o menos cómo es el funcionamiento de esas bases de datos de NoSQL y los tipos de bases de datos. Entonces ahí les dejo para que puedan retomar, pegarle una pequeña lectura de lo que vimos, los tipos de bases de datos NoSQL, cuáles son la parte de JSON, de BSOM, la de clave valor, la parte de grafos, que son los tipos de base de datos. Ya miramos las características, que es fácil de utilizar. Eso depende del sistema de información que nosotros vayamos a realizar bueno, la redundancia, qué tipo de información se va a guardar, ¿cierto? Si necesitamos una sola tabla o si vamos a tener las bases de datos relacionales, pero como yo siempre les digo, estamos aquí aprendiendo, estamos manejando, ya cada uno de ustedes pues va a mirar la necesidad que se tiene en su sistema de información y obviamente pues aquí estamos aprendiendo eso. Entonces también no olvidar, muchachos, la parte de descargar para que realicen la búsqueda y puedan descargar, instalar el Mongo, porque es el que nosotros vamos a utilizar, que es con la extensión del JSON, que es el que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Entonces acá ya les di el link para que lo puedan para que lo puedan descargar. Bueno, muchachos, entonces esto era la sesión del día de hoy. Esperando que no hubiera sido tan cansoncita con tanta parte conceptual, pero bueno, la idea es que tener todo bien claro para poder entender y comenzar ya nosotros ya mañana, hacemos ya de pronto la instalación, hacemos un pequeño ejemplo y ya comenzamos a comenzar a manejar esa herramienta del MongoDB. Listo, muchachos, no los molesto más porque tienen otra clase, entonces un abrazo, que hubieran aprendido. Señora, dime. Algo rápido ahí sobre las evidencias. Usted dijo que la primera evidencia era esta de la tienda deportiva. Sí. ¿Cómo entregamos eso? Ponle cuidado. Hay una evidencia que nos dice, creo que la primera, es que hay, de las 13, creo que de las 2 o 3 se saca de ese mismo caso de estudio las evidencias. La primera nos dice que cómo se realiza una base de datos, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Entonces, ustedes se acuerdan que uno puede hacer ¿cómo se dice? Puede hacer la ingeniería reversa que nos sale la base de datos estructurada y hechecita, ¿cierto? Entonces ustedes pueden guardar, o sea, toman la base de datos, la guardan ahí como en figura y le colocan base de datos relacional y ese es el documento que ustedes me pueden subir. Una de esas formas, o sea, me pueden tomar el pantallazo o lo pueden guardar en un documento de Word y en PDF y me lo suben. Esa es una forma, ¿no? ¿Cierto? Esa creo que es la primera evidencia. La segunda evidencia es la base de datos ya como relacionada, ya con todas las relaciones y toda esa parte.
si no estoy mal, es la segunda evidencia y hacen exactamente lo mismo. O la pueden hacer manual, que le toman pantallazos de dónde están las tablas, como le hicieron manualmente. Pueden tomar pantallazos y la pueden colocar en secuencia, pero lo más factible es hacer la parte de la figura, que estén las tablecitas de datos relacionales, que esas son las dos evidencias que nos están pidiendo. ¿Listo, Citri? Más o menos, ¿me entendiste más o menos? Porque una nos dice cómo crear la base de datos. Entonces mostremos cómo creamos la base de datos. La segunda evidencia, la base de datos relacional. ¿Cómo la hizo relacional? Entonces, bueno, entonces ahí muestro la figura, ¿cierto? Le tomo un pantallazo, la guardo en Word para que el profe la pueda mirar. Ok, profe. Bueno, gracias. Hasta mañana. Bueno, sí, señora. Que descanse, que tenga buen English. Un abrazo y que descansen y los vemos mañana. Feliz noche, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, señor, que descanse. Lo mismo. Gracias.